Nosotros queríamos tener aquí a Gina Jiménez del colectivo Unidos por Gorgona. Este colectivo ha estado, digamos, desde la parte científica, son biólogas, y ellas nos han proveído con toda la información técnica en materia ambiental. Entonces, para mencionar varias cosas que Gina, que no pudo asistir, nos recuerda. La primera, el director de la ANLA, el señor Negrete dijo que el, el muelle se va a instalar en una playa que ya está intervenida sobre unos pilotes que ya existían de un muelle preexistente en la época del penal. Eso es falso. La playa donde se va a intervenir, donde se va a instalar ese muelle, donde se va a taladrar por 3 meses, que eso es lo que implica la instalación de los pilotes, el encaje de los pilotes, esa playa no ha sido intervenida y como ya lo sabemos por los estudios en marinos, en mamíferos marinos y en tortugas marinas, esa playa es donde viven los delfines moteados, donde viven las tortugas verdes y carey que están en peligro de extinción y donde llegan la mayoría de las ballenas jorobadas con sus ballenatos y por eso la isla es conocida como la sala cuna de las ballenas. Entonces nosotros estamos alertando al pueblo colombiano sobre los graves impactos ambientales que esto tiene. También en las especies terrestres, no hay que ser un experto para entender que si vamos a aumentar de 7.500 turistas, como pasa hoy en día, a 30.000, como llegó a asegurar el ministro de Comercio en la rueda de prensa del lunes, si aumentamos de 7.500 a 30.000 turistas anuales, ¿cuáles son los impactos de esas visitas, ¿no? Entonces nosotros seguimos insistiendo en que estamos ante un lavado verde para la audiencia y la gente que no está familiarizada con el término. Este se viene utilizando mucho para las empresas que pretenden presentarse como muy sostenibles, pero en verdad lo que hacen es maquillar no solo la forma en la que ganan el dinero, sino cómo manejan sus residuos, cómo tratan a su personal, etcétera, etcétera, para decir que son sostenibles. Aquí, como bien lo decía mi compañero Andrés Pachón, de un día a otro el proyecto dejó de ser militar. La ministra llegó a afirmar ayer en la radio que ella no veía la mano de los Estados Unidos. El director de parques llegó a afirmar que él no veía ahí un proyecto militar. Y lo que es desde el principio, desde cuando nació en 2010, es un proyecto militar. Cabe la pregunta, ¿por qué lleva 10 años este proyecto y no se ha implementado? Pues por todas las falencias ambientales que tiene. Entonces, siguiendo con el tema ecológico que tanto debe ocuparnos y trayendo de nuevo los argumentos de la ciencia, hay que decir que una cosa es la época de migración de las ballenas, eso nadie lo define, eso ya está hecho en la naturaleza hace millones de años. Esas ballenas empiezan a llegar al Pacífico a final de abril y principios de mayo. Otra cosa es la época de avistamiento. Entonces aquí hay que tener esa diferencia muy clara porque cuando la ministra anuncia ayer que las obras van a empezar esta semana, no solo se están saltando el peritaje que ordenó el Tribunal Superior de Cundinamarca, sino que además van a hacer ese hincado de pilotes y van a tener esas obras durante la época en la que están las ballenas. Nosotros decimos que el ambientalismo del gobierno de Gustavo Petro es totalmente anticientífico. Por mencionarles un ejemplo, una de las medidas de la ANLA que pretende lavar las carencias de la licencia ambiental dice que deben numerarse las especies que están en esa playa, numerarlas con un marcador que no sea tóxico y las que se pueda deben ser ahuyentadas. Esto parece un chiste, pero no lo es. Entonces nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía para que se informe a fondo sobre todas las implicaciones, digamos, por ejemplo, en el tránsito, en los senderos dentro de la isla. Si hay más gente, pues obviamente la vegetación y la contaminación allí va a aumentar. El tema del radar es muy importante mencionar el tema del radar. De repente, en la audiencia que hicimos hace un año con la colaboración de la congresista Jennifer Pedraza, allí se dieron cuenta de que uno de los puntos más álgidos de esa audiencia fue cuando el capitán Bermúdez de la Armada dijo que no importaba la financiación de los Estados Unidos. Entonces aparecieron diciendo que el radar ya no va a ser comprado por los Estados Unidos. Nosotros sabemos y hay una noticia, hay varias noticias que son públicas
respecto de la llegada de esos radares en el 2019. Cuando se le preguntó ayer en la revista Cambio al oficial Bermúdez sobre este tema, afirmó que no, que iba a ser un radar europeo. Ellos desde la rueda de prensa y todo lo que vienen haciendo hablan sin pruebas, no muestran un documento, no muestran una foto. Nosotros hemos tratado de hacer el esfuerzo de siempre actuar con los argumentos de la ciencia, ¿no? Y bueno, decir, ¿será que si el proyecto que ahora sabemos que no cuesta 9.3 millones de dólares, sino 12 millones de dólares, es decir, que ha aumentado la financiación, ¿será que si ese proyecto lo está financiando Estados Unidos, una oficina del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ellos van a permitir que les compren el radar a los europeos y no a los Estados Unidos? Yo creo que esa rueda de prensa deja más preguntas que respuestas. También hay que decir, para ir cerrando mi intervención, que el presidente Petro sigue sin darle la cara al país en este tema. Solo hasta el año pasado, y porque encontramos, gracias a los buenos oficios del señor Darío González Pozo, que nos acompaña aquí, la intervención en un evento de la Armada en la que es la primera vez que se refiere después de 17 meses en el gobierno al tema, y lo hace para decir que sí, que hay unos argumentos de la ecología y de la defensa del mar, pero que hay otros argumentos que tienen que ver con quienes están interesados en que el narcotráfico por ese corredor siga activo. Entonces nosotros, insistiendo en el punto que mencionaba Andrés Pachón, exigimos respeto, y como lo hicimos con el señor Roy Barreras cuando acudió a esos argumentos, como lo haremos con el señor Gustavo Bolívar, que ayer incurrió en ese argumento, y con todas las personas que intenten señalarnos como narcotraficantes o que apoyamos el narcotráfico, pues vamos a seguir exigiendo que respeten nuestro buen nombre y nuestra honra, porque aquí estamos en defensa de la vida. Lo que hemos visto con este proyecto es que queda en entredicho el lema del gobierno nacional de ser potencia mundial de la vida, y nos preguntamos si es más bien potencia mundial de la muerte con este ecocidio que va a causar en la isla. Nosotros, dentro de los anuncios que queremos hacer en esta rueda de prensa, también debemos decir que además de las movilizaciones que vamos a convocar en los siguientes días, también vamos a ir a la isla, a hacer presencia allá y a verificar el estado de las obras, y verificar y mostrarle a la opinión pública lo anticientífico y todas las inconvenientes y todos los problemas que implica este proyecto, no solo para la ecología de los animales, sino para las comunidades que no han sido escuchadas. El 12 de abril se reunieron en Guapi y le dieron con un comunicado que es público, un no rotundo a este proyecto, y siguen siendo ignoradas. Entonces, esos son algunos de los puntos principales. Muchísimas gracias.